¿Puede un cristiano estar desanimado? ¿Puede un líder religioso tener momentos de bajón, como normalmente decimos? En la lección de hoy vamos a ver la experiencia de un hombre muy conocido en la historia bíblica y cómo él, a pesar de ser un profeta de Dios, era un profeta que no tenía descanso. Quédate con nosotros para participar de este tema. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, estamos en el final de la lección de esta serie de lecciones de la Escuela Sabática, El Descanso en Cristo, y el tema de hoy es un profeta sin descanso. Vamos a hablar de la experiencia de un hombre muy conocido en la historia bíblica, pero vamos a ir aprendiendo de él elementos que nos pueden ayudar también para que no caigamos en el mismo error que este profeta. Están con nosotros aquí dos amigos. Está Teófilo Ticullano, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, querido Teófilo. Un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, Pastor Tito, por este lindo programa. Estamos aquí para poder compartir el tema que se va a abordar hoy. Bien, está con nosotros también el pastor Rolando Chipana. Bienvenido, Rolando. Te invitamos a saludar a nuestra audiencia y luego, por favor, nos guíes en una breve oración. Pastor Tito, muchas gracias por este momento. Sin lugar a duda, amigos, es lindo reencontrarse nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Les invito para que podamos orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra y entender, Señor, tus propósitos. Esta vez a través de un profeta, a través de un siervo tuyo, Señor, nos presentarás esas maravillosas enseñanzas para seguir creciendo en nuestro conocimiento y nuestra fe. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Sin duda alguna la hemos escuchado de diferentes maneras, tal vez hasta hemos visto alguna película sobre la historia de Jonás. Si tienes tu Biblia en este momento, te invitamos a buscar el libro de Jonás. Vamos a leer varios versículos, varias partes de los capítulos, de los 4 capítulos del libro de Jonás, así que te invitamos a que participes con nosotros. Antes de analizar la experiencia de Jonás, ¿quién de ustedes nos podría describir brevemente el contexto de esta ciudad donde él es enviado por Dios, Nínive? ¿Cómo era Nínive? No solamente en su población, sino el tipo de ciudad que era en esa época. Estamos hablando más o menos el siglo 8 antes de Cristo. Es interesante notar el contexto ahora de como usted manifestaba, de la ciudad de Nínive, donde el comentario de la lección menciona que aproximadamente eran unos 120,000 habitantes. Era una ciudad importante, en realidad lo llamaba la capital de Asiria, ¿verdad? Entonces, una ciudad de pronto también que tenía una fama de ser una ciudad sangrienta, una ciudad donde corría bastante el crimen y en fin. Y ahora Dios le da esa oportunidad a Jonás para ir a predicar a este lugar. Sin lugar a dudas, era una ciudad desafiante para Jonás. Bien, ahora la historia de Jonás en algunos aspectos es objetada como que no es real. Algunos intentan poner a la historia de Jonás como un elemento ficticio, simplemente alegórico. ¿Qué nos puede ayudar a confirmar que Jonás fue un personaje histórico? Muy bien. En la Biblia nosotros encontramos, ¿no?, también citando Jesús mismo, ¿no?, sobre la historia de Jonás, pero también la Biblia también menciona que la historia de Jonás no fue algo alegórico, sino que fue real, ¿no? Porque la historia cuenta también Jesús a través de los textos de la Biblia. Si nosotros podemos buscar también, no solamente Jesús menciona, sino que también antes, ¿no?, Segunda de Reyes, presenta también aquello, ¿no? Podemos buscar en nuestras Biblias para que podamos nosotros leer este texto, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 15, podemos buscar tal vez ahí. En los tiempos de Jeroboam, ¿no? Sí, exacto. Ahí se menciona, voy a
leer el versículo 25, dice, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. O sea, sí, había un personaje llamado Jonás, justamente hijo de Amitai, está mencionando allí, y se dice también de que, bueno, Jesús lo menciona, ¿no?, como un elemento histórico, y los judíos en el tiempo de Jesús no ponían en duda, así que creemos nosotros. Claro, tal vez el tema de el milagro que ocurre, que el pez que se traga a Jonás, que esté la cantidad de días, eso hace de que la gente piense que sea algo ficticio. Algo más sobre esto de la historicidad y después ya vamos a ir analizando un poquito la actitud de Jonás. Teófilo, perdón. Muy bien, también hay algunos científicos que han ido también determinando, ¿no?, que la veracidad del texto, de lo que son, alguien dice, ¿no?, por ejemplo, el animal que era un pez grande, pero no dice que era una ballena, pero hoy en día también nosotros podemos ver, ¿no?, que hay animales marinos que son grandes, ¿no? Y entonces podemos nosotros determinar que los milagros que el Señor hace no siempre es en la medida en la cual nosotros pensamos, ¿no? Entonces Dios tuvo un plan específico para Jonás, ¿no?, para poder salvar la vida de Jonás, para que él pueda cumplir un plan que él tenía, ¿no? Muy bien. Es verdad que algunos elementos hasta son explicables porque existen posibilidad de que algún pez o una ballena puede haber mantenido a una persona por algún periodo de tiempo, pero Dios no está sujeto a las cosas naturales, simplemente pueden haber cosas sobrenaturales como son los milagros. Así que por eso nosotros creemos que el relato de Jonás es un relato real. Ahora, ¿cómo fue la misión y la actitud ante la misión, Rolando? Yo creo que, como comentaba, si te desafiaran a ir a una ciudad sangrienta, lo primero que tendría la actitud de Jonás sería el temor. Vemos en realidad que ese temor que tomó el control de la vida de Jonás le llevó a tener una actitud de miedo, y por ese miedo resulta escapando de Dios, resulta huyendo, y tomó, dice allí, el barco para partir y escapar de Dios. 3,000 kilómetros aproximadamente del lugar donde estaba, ahora tiene que huir. Estaba intentando ir 3,000 kilómetros en distancia contraria. Y siempre me pongo a pensar allí, Pastor Tito, Dios le estaba diciendo que vaya a Tarsis, 900 kilómetros aproximadamente. Jonás a Nínive. A Nínive. Y ahora él tiene que recorrer por su propia cuenta, escapando de Dios, 3,000 kilómetros, imagínense, ¿no? Así es el ser humano muchas veces cuando decide no hacer lo que Dios le pide. Y él termina a la final pagando la factura, y bastante caro, ¿verdad? Reflexionando un poquito sobre huir de Dios, ¿será que nosotros también terminamos siendo como Jonás, intentando huir de Dios, apartarnos a un lugar donde aparentemente voy a estar alejado de Dios? ¿Podemos huir de Dios, Teófilo? Hay otra cosa pastor, que me venía a la mente del estudio de esta semana. Jonás era un profeta exitoso, o sea, es decir, en el pasado ha sido un profeta obediente, pero en esta ocasión él se revela, es como un profeta reacio que decide desobedecer el llamado de Dios, interrumpe prácticamente yendo para un otro lugar que Dios no le había pedido, ¿verdad? Claro, no sabemos exactamente, aunque él menciona un poco, ¿no?, en el capítulo 4, cuál es la razón de por qué él es reacio, no quiere obedecer, si es porque creía que mejor que se pierdan los ninivitas, o tenía una actitud contra ellos, o tenía miedo, pero no importa, él terminó rechazando la misión. Pero lo que comentaba un poquito, ¿no? ¿Es posible que nosotros también huyamos? ¿Es posible huir de Dios? De seguro, ¿no? Porque cuando nosotros no estamos cercando a nuestro prójimo, nosotros podemos huir, ¿no? Porque vemos ahí el detalle cuando mismo la nación de Asiria, como era una nación tan sangrienta, llevaba muchos esclavos, y entonces en el pensamiento de este profeta Jonás fue un pensamiento en el cual él pensaba que no necesitaba predicar aquello porque en realidad maltrataba a muchas personas, ¿no? Traía dolor a muchos hogares, y entonces él no comprendía el amor que Dios
tuvo para con todo lo que son también los ninivitas, ¿no? Y eso fue una de las cosas que tal vez como nosotros mismos hoy en día no podemos comprender ese amor de Dios para con toda la humanidad, y al mismo tiempo nosotros podemos estar alejándonos como Jonás, ¿no? Tal vez cierro diciendo lo siguiente, ¿no? Claro, nosotros creemos que estamos huyendo de Dios. Muchas veces hacemos que estamos, pero en realidad Jonás no pudo huir de Dios. Y yo leo Salmo 139, dice el versículo 7, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. En el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Y entonces muestra ahí que en realidad nosotros no nos podemos esconder ni huir de Dios, sino nosotros muchas veces lo único que estamos haciendo es buscando una vuelta más larga para llegar al mismo brazo del Señor que Él nos siendo busca, ¿no? profeta, pastor, ¿usted cree que Jonás no sabía? Claro, él después lo dice, no, yo soy profeta, temo al Dios, etcétera, el Dios viviente. Dios lo iba a Y encontrar de todas maneras. Exactamente, ¿no? Así que, querido amigo, nosotros tenemos que ver que Dios nos busca, Dios nos encomienda alguna misión y nosotros no tenemos que huir de Él. Vamos a una breve pausa y enseguida continuamos. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos de vuelta para analizar la experiencia de un profeta que no tenía descanso. El profeta Jonás, él decide no cumplir la misión que Dios le había dado y entonces Dios busca la manera de hacerle entender porque había una necesidad de él también de cumplir la misión para aprender del amor, de la misericordia de Dios. Y acontece el elemento muy conocido, que él es echado en el mar. Dios prepara el pez y ahí él tiene una oración, él se refiere a Dios. ¿Qué actitud muestra la oración de Jonás? Rolando tal vez, ¿no? Nosotros podemos encontrar que Jonás tiene una actitud ahora ya en la profundidad de su desesperación. No bastó la tormenta, ahora estando en el pez, Jonás hace la oración y es interesante esta oración porque va dirigida al santuario, va dirigido al templo de Dios. Y allí vemos una lección muy importante para nuestra vida, que cuando nosotros oramos, el punto central de nuestra oración debiera ser siempre el santuario donde habita el Señor. Y hay un texto muy bonito, pastor, que me gustaría compartir ahí. Salmos capítulo 63, el verso 2, que dice: te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder, tu gloria. Eres el Dios de grandes maravillas, demuestras tu amor asombroso, poder entre las naciones. Jonás había descubierto que hay maravillas en el santuario. Dirigió su oración y fue escuchado por Dios. Dos versículos que quiero complementar ahí. Jonás 2:2, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. O sea, cuando nosotros le hablamos al Señor, aún en medio de nuestra desesperación, en este caso Él estaba dentro del vientre del pez, ahí Dios te escucha aún en el momento en el que te encuentras. Y lo otro, lo que decía Rolando, ¿no? Él tenía en su mente en algún momento poder ver, contemplar a Dios en su templo, en su trono. Y la actitud también, ¿no, pastor? Aquí podemos ver en el texto capítulo 2, versículo 9, menciona, ¿no?, la actitud que después tiene. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene de Jehová, ¿no? Ahí. Eso nos hace recordar que en los momentos de desesperación, de angustia que todos atravesamos, podamos confiar en el Señor y Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración, así como la oración de Jonás, ¿verdad? Ahora, hasta aquí está todo lindo porque él dice, ora, pide auxilio del Señor, dice, voy a cumplir lo que prometí. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso, no? Cuando estamos en momentos difíciles prometemos cosas y cuando pasó el momento de la tormenta nos olvidamos de que prometimos buscar a Dios, prometimos ir a la iglesia, prometimos leer la Biblia, prometimos hacer el trabajo misionero, etcétera. No sé cómo es tu caso, querido amigo, querida amiga. No sé cuál es tu situación, pero generalmente el ser humano es así, al igual que Jonás. Luego viene un momento muy especial, capítulo 3, donde describe a un profeta exitoso. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Jonás en Nínive?
me llama mucho la atención desde el comienzo hasta el final. Un profeta muy singular, un profeta muy llamativo en su historia. Y de esa manera, ¿cuál era la predicación de Jonás, Pastor Tito? Arrepiéntanse. En realidad era más que todo diciendo que ellos iban a ser destruidos, ¿no? De aquí a Exactamente. 40 días Nínive será Y destruida. yo vería en este tiempo, digamos, ¿quién se convertiría con un simple mensaje como ese? Arrepiéntanse. Pero allí vemos cómo Dios se manifiesta cuando el ser humano hace lo que Dios le pide. Y allí vemos nosotros que la conversión completa desde el rey, se imagina, hubo una completa conversión, ellos se arrepintieron completamente y de esa manera cumplió la misión que Dios le había encomendado, ¿no?, a Jonás. ¿Qué es lo que te llama la atención, Teófilo, ahí de la actitud del pueblo? Porque el mensaje, aunque Rolando lo está traduciendo como arrepiéntanse, en el fondo podía ser, pero en realidad era un mensaje simplemente de destrucción. Destrucción, Era, como dice. de aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay Exacto. posibilidad de cambio, pero cómo la reacción de la gente nos muestra que hay gente sincera aún en medio de un ambiente de maldad, ¿no? Como dice el versículo 5, ¿no? Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas, ¿no? Y ahí podemos ver también la reacción del rey, ¿no?, de Nínive, ¿no? Y entonces empezó a decretar, ¿no?, un decreto para que todos puedan entrar en ayuno, puedan desde inclusive los animales, ¿no? Ahí añade, ¿no?, los animales. Y entonces vemos ahí una sinceridad de aceptar el mensaje que había predicado Jonás, ¿no? Considero ahí, Pastor Tito, que fue el Espíritu Santo que estuvo haciendo el trabajo previo. Claro, claro. En un sencillo mensaje, arrepiéntanse, pero por detrás siempre está Él. Claro, y ahí dice por eso, ¿quién sabe se volverá y se arrepentirá Dios? No era una condición, dice, nos vamos a cambiar y tal vez Dios cambie de actitud y nos perdone. Y en realidad ahí vemos una actitud sincera, ¿no? El pueblo entero se arrepiente. Ahora viene, si terminara el capítulo, ahí la historia de Jonás sería una maravilla, ¿no? Pero ahí viene la actitud de Jonás y con ella la actitud del ser humano. ¿Cómo reacciona Jonás? Se enoja. Se enoja y ahora eso lo va a tener en un estado de falta de paz. Y allí comenzó Jonás a sentir esas emociones que el ser humano siente: ansiedad, desesperación, temor y tantas cosas. Jonás 4:1 al 11 lo menciona, ¿no?, relatando allí de que él, una cosa, pastor, aquí, él estaba pensando en su reputación más que en la salvación de Nínive. Claro, probablemente eso, porque él estaba dando un mensaje y ahora estaba ocurriendo lo contrario, que va a ser destruido y en realidad no está siendo destruido. Entonces, por eso él llega, imagínense, ¿no?, el hecho de extremo, no tener dice. paz, de no tener sosiego, de pensar en... Y hasta el punto de morir. Dice ahí, ¿no? Ahora pues Jehová te ruego, versículo 3, capítulo 4, que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. Qué actitud más trágica, ¿no?, para una persona, pero no está lejos de muchas personas. A veces el odio, la envidia, el resentimiento llevan a tener actitudes de ese tipo. Sí, sí, pastor, ¿no? Porque nosotros vemos ahí en el versículo, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó, ¿no? Y ahí podemos ver. Pero también nosotros podemos ver ahí Dios haciendo la presencia, una vez más, ¿no?, su misericordia ahí de Dios para Jonás, ¿no? Jonás empieza a acercarse para que pueda nuevamente convencer de aquello, ¿no? Y Dios, acercándose luego a Jonás pacientemente, le dice: no tendré yo piedad de aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda y muchos animales allí. O sea, un Dios tan paciente que podría haber simplemente cambiado de profeta y como a veces nosotros no tenemos paciencia cuando las cosas no salen bien, pero Dios tiene la misma paciencia para con nosotros. Y ahí nos hace notar que su gracia y su misericordia es abundante. Y un detalle aquí, pastor, no sé si lo vamos a mencionar en el relato. Cuando Dios le dice a Jonás que vaya a salvar a los ninivitas, también estaba salvando a Jonás. También estaba el mensaje llegando a él. Y eso pasa en nuestras vidas. ¿Por qué Dios me pide que cumpla una misión en este tiempo? No es por simple gusto. Dios quiere salvarme
también salvar mi vida, ¿verdad? Entonces, realmente es interesante la vida de Jonás. Dios necesitaba cambiar la actitud de Jonás también. Necesitaba él aprender, quitarse todos los prejuicios contra los ninivitas con su propia actitud, y vemos que Dios obró en favor de él. Lo mismo quiere hacer con nosotros hoy, querido amigo, querido hermano, que estás escuchando este tema. Y la historia de Jonás puede ser una experiencia que nos ayude a nosotros a ver ese Dios que desea darnos un descanso pleno. Vamos a una pausa final y regresamos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de esta lección, ya casi al final del trimestre, el profeta sin descanso. Jonás, que en su experiencia llega a mostrar de que es un profeta reacio, tiene éxito, luego reacciona negativamente, pero Dios quiere darnos descanso. Por eso insiste con él y por eso le llama la atención, le reflexiona y le dice: Jonás, hay 120,000 personas en Nínive, ¿cómo no voy a tener compasión por ellas? Esa misma compasión la tiene por nosotros. Esa misma paciencia que tuvo con Jonás la tiene con nosotros cada día. O si no, piensa en los momentos en los que muchas veces tú y yo le ponemos a prueba la paciencia del Señor, pero Él es paciente para con nosotros. Gracias, Rolando, por estar con nosotros. Tienes algunos segunditos para dirigirte a nuestra audiencia. Queridos amigos, como Dios usó a Jonás de una forma sencilla, con una predicación sencilla, hoy Dios quiere también usarte. Huyendo de Dios no vamos a encontrar paz ni descanso, pero haciendo lo que Dios nos pide, cumpliendo la misión que nos pide, encontraremos paz y descanso. Que Dios les bendiga. Gracias. Igualmente, Teófilo, te agradecemos por estar con nosotros y puedes tomar unos segunditos para despedirte. A pesar de que nosotros podamos huir de Dios, pero Dios tiene un plan específico, ¿no? Dios conoce cuál es lo mejor para nosotros, y asimismo para el pueblo como fue para Jonás, y Dios tuvo el plan también para Jonás también, ¿no? Entonces, Dios quiere también que nosotros podamos no solamente hallar el descanso en el Señor, sino también hallar que muchas personas también descansen en el Señor, así como el pueblo ninivita, que cuando conoció el mensaje, ellos descansaron en el Señor y creyeron en Él también, ¿no? Así es. Dios quería que Jonás fuera un profeta que viviera en paz, en tranquilidad, con la conciencia tranquila y que tuviera descanso. Del mismo modo, Él quiere con cada uno de nosotros que podamos hallar descanso en sus brazos. Que el Señor te bendiga, te guíe.